enviarnos paquetes bastante valiosos. Si los recibimos en una envoltura tosca, no te angusties. Puedes estar seguro que dentro de ellos hay escondidos tesoros que Dios quiere mostrarte a ti o a mí. Muchas veces nosotros miramos la envoltura y decimos, ¿qué cosa de valor puede venir en eso? Porque esa es cuando nuestra fe no está trabajando. Si tomamos lo que Él nos envía y confiamos en Él, aún en las mayores dificultades, podremos aprender el significado de los secretos de la providencia. El que ha sido amaestrado por Cristo es maestro en toda clase de circunstancias. Y yo te pregunto hoy, ¿te oprime alguna circunstancia que estás atravesando ahora? ¿Te está oprimiendo un problema, una dificultad? Y tú le puedes poner el nombre. Y lo que quiero es que entendamos que podemos verla de una manera superficial, pero no estamos viendo el valor, el fondo de lo que Dios quiere hacer. Porque para eso tenemos que tener una comunión, como dice el versículo del Salmo 25, versículo 14, que debe de haber una comunión con Dios. Y mientras usted y yo no tengamos comunión con Dios, no lograremos descifrar los secretos de Dios en medio de los problemas de la vida. Entonces, si te está oprimiendo algo o alguna circunstancia, no trates de quitártela de encima, porque es la mano del alfarero trabajando con tu vida. Dios está trabajando contigo y conmigo. Tu maestría has de conseguirla en esa dificultad, no interrumpiendo su curso, sino perseverando en su disciplina, porque ella no consiste solamente en forjarte al estilo de un vaso de honor y hermosura, sino también en hacerte útil para los propósitos que Dios ha establecido en tu vida. Es por eso que nosotros debemos de profundizar para conocer los secretos de Dios. Y profundizar es tener comunión con Dios. De otra manera no lograremos comprender algunas situaciones de la vida. Cuando Cristo domina tu vida entera, tú dominarás todas tus circunstancias. Cuando tienes comunión con Cristo, y si Él domina tu vida entera, tú dominarás todas tus circunstancias, pero tiene que mantener su comunión con Dios. Le dice David en el Salmo 10:1 a Dios: ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová? Porque David añoraba la comunión con Dios. Dios es una verdadera ayuda presente en la tribulación, pero Él permite que la tribulación nos persiga como si Él fuese indiferente a nuestra presión abrumadora, para que agotemos nuestros recursos y descubramos el tesoro que encierra la oscuridad, las riquezas valiosas de la tribulación. ¿Qué es lo que usted piensa cuando tiene un problema? ¿Qué piensa? Usted no piensa que de eso puede resurgir una valiosa lección o un valioso trabajo en su vida, en mi vida, de parte de Dios, para moldear, para hacernos crecer. Y empiezan los secretos de Dios a hacerse realidad, pero hay que tener comunión, y al tener comunión empiezo a entender esto.
tesoro que encierra la oscuridad y las riquezas valiosas de la tribulación, podemos tener la seguridad de que Él permite la tribulación y toma parte con nosotros en ella. Y puede ser que solo lo veamos cuando ya estamos saliendo del problema, pero eso no quiere decir que Dios no está sumergido en nuestros problemas. Mis queridos hermanos, debemos entender y creer que Él jamás abandona a sus hijos. Muchas veces estamos cargados y no podemos contemplar a aquel que ama nuestras almas. Nos hallamos en la oscuridad y el vendaje nos ciega de tal manera que no podemos ver el tesoro que nos está mostrando su presencia en medio de la adversidad. Ese es el problema, cuando no tenemos comunión con Dios. Ya vemos el problema más grande que Dios, en vez de ver el tesoro valioso que Dios nos quiere mostrar en medio de la circunstancia adversa. Porque mucho cristiano se desanima porque no está teniendo la comunión con Dios y los problemas lo apartan de Dios. Y un problema no debe de apartarte de Dios, sino que ahora, bajo el punto que quiero mostrarte, que en medio del crisol, que en medio de la tribulación, que en medio del problema, que en medio de la enfermedad, que en medio de cualquier cosa, Dios empieza a mostrar tesoros escondidos que son de provecho para nuestra vida. Pero hay que tener comunión. Y esta noche veremos 4 puntos en la vida de Job. En lo que hemos leído esta noche, Job capítulo 29, y dice él: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Aquí está hablando este hombre en un terrible problema. Él tenía el tiempo en sus manos. Los amigos de Job acudieron para consolarlo. Esperaron una semana para poder hablar con él. Pero Job, al parecer, dedicó gran parte de su tiempo a pensar en su vida. Mientras reflexionaba sobre su pasado, Job anhelaba los buenos momentos vividos con Dios. ¿Quién me concediese, dice él, ser como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba? Entonces Él hacía resplandecer su lámpara sobre mi cabeza y a su luz yo caminaba en la oscuridad, dice Job. Así fue en los días de mi vigor, cuando la amistad íntima de Dios estaba sobre mi morada, cuando el Todopoderoso aún estaba conmigo y mis hijos estaban alrededor de mí, cuando mis pasos se bañaban con leche y la roca me vestía de corrientes de aceite. Mire lo que Job está diciendo en su aflicción. No cabe duda que pensó en los momentos de prosperidad cuando Dios estaba con él, pero también meditó sobre su relación con Dios. Job 29 del 2 al 6 nos está hablando de que este hombre se acordaba de la prosperidad que Dios le había dado. Pero empezó a meditar también y a hacer una reflexión de la íntima comunión que él había tenido con Dios. Su vida espiritual estaba bajo presiones y Job pensaba en el estado de su corazón, así también en la pérdida de sus posesiones. ¿Puedes recordar tú un momento en la vida en que tu fe era más fuerte? ¿Has meditado como lo hacía Job, que en medio de los problemas él empezó a hacer un escáner espiritual de su vida y dijo: qué tiempo más maravilloso cuando yo tenía esa amistad con Dios? Qué tiempos tan extraordinarios, dice, que mis pies se bañaban con leche,
lo que está haciendo alusión no es que se echaba la leche en los pies. Esa es una metáfora haciendo una alusión que había abundante prosperidad en la casa de Job. Y él empieza a recordar su vida, pero hace un análisis de su vida espiritual y dice: ¿qué tiempos tenía yo de comunión con mi Señor? Job pensaba en el estado de su corazón. Oh, dice él, yo recuerdo cuando caminaba a la luz de la presencia de Dios y había tenido la sabiduría de Dios para las decisiones que debía de tomar. ¿Has pensado tú un momento en que posiblemente algunas cosas las tenías, hoy no las tienes, pero en vez de meditar en lo grande que Dios ha sido, empezamos nosotros a quejarnos porque ya no las tenemos? Posiblemente alguien hoy pueda sentirse identificado con la vida de Job y dice, así como él dice que se bañaban sus pies con leche y que alrededor de él estaban todos sus hijos, posiblemente puedas tener una experiencia similar o diferente, pero te hace recordar tu comunión con Dios. Y empiezas a hacerte un examen de la vida para ver, para descifrar lo que Dios quiere mostrarte en medio de esos problemas. Y quiero que veamos como punto 1 que Job recuerda la providencia de Dios. Job 29:2 dice: ¿quién me concediese ser como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba? Hubo una época en la que Job confiaba en la mano de Dios cuando guiaba su vida. Había él visto cómo Dios lo protegía de la maldad y del pecado. Había habido momentos en que conscientemente él sabía que el cuidado de la providencia de Dios lo rodeaba con una valla, a tal grado que antes que sucediera eso, Satanás le dijo a Dios: lo has rodeado, lo has cubierto para que nadie lo toque. Y en el versículo 2 Job está haciendo un análisis de eso. ¿Te das cuenta? Job empieza a recordar la providencia de Dios, consciente de la obra del Espíritu de Dios. Job había obedecido y seguido a Dios sin cuestionamiento alguno. Sin embargo, ahora solo estaba recordando sus buenos tiempos. Esa parte del versículo 2 es un recuerdo de la prosperidad, pero también es un recuerdo de la intimidad que tenía con Dios. Porque muchas veces los problemas nos apartan de la intimidad con nuestro Dios. Un problema nos hace que desaparezcamos de la oración. Un problema hace que ya no tengamos nuestro tiempo de lectura bíblica. Un problema hace que ya no nos congreguemos. Un problema hace 20,000 cosas, pero debemos de entender que Job nos está diciendo hoy que él recuerda esos momentos maravillosos y que eso no debe de apartarnos de nuestra relación con Dios. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Posiblemente alguien que nos ve ahora dice: hermano Misael, yo antes iba a la iglesia, pero me sucedieron varios problemas y dejé de congregarme. He ahí un ejemplo. Nuestras situaciones de la vida diaria no deben de quitarnos el anhelo y el deseo de tener una relación íntima con Dios. Y Job dice: ¿cómo recuerdo esos tiempos maravillosos de la providencia de Dios en mi vida? La palabra de Dios enseña que el cuidado providencial obra en la vida de los creyentes. Es por eso que Jeremías escribe en el capítulo 29, versículo 11: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Y yo le puedo preguntar hoy: usted está pasando diferentes problemas, diferentes circunstancias. ¿Acaso ese versículo no es para usted? Dios obrará en medio de esa dificultad.
pero debemos de seguir teniendo la comunión con Dios. ¿Y qué es comunión, hermano Misael? Tu honra a Dios, tu servicio a Dios, tu tiempo de culto para Dios. Y Dios obrará. La esencia de la vida eterna reside en que nunca podremos estar separados de Dios y de su amor. Qué bendita seguridad tenemos cuando depositamos nuestras vidas en las manos de Jesucristo. Me encantan estas palabras que dice: amado, con amor eterno te he amado. Te he conducido por la gracia que amas conocer. Tenemos que entender que Dios revela algunos secretos a nuestra vida en medio de las más ardientes dificultades que pasamos. Y Job entendía y recordaba la providencia de Dios. Posiblemente usted esta noche, al leer el versículo 2, pueda recordar la providencia de Dios en su vida. ¿Cuántos de nosotros venimos del norte de Morazán cuando estaba la guerra en su apogeo y hoy podemos recordar la providencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos dicen amén? Podemos recordar el cuidado de Dios en nuestra vida. Podemos recordar cómo la mano poderosa de Dios nos ha guardado en diferentes tiempos. Eso es lo que Job estaba diciendo. Oh, dirá alguien hoy, cómo me deleitaba en aquellos cafetales en mi cantón. Cómo me deleitaba en aquellos maizales allá en el cerro donde yo vivía. Posiblemente alguien pueda meditar esta noche. Es lo mismo que Job está diciendo ahí. Y recuerdas la providencia de Dios. Y recuerdas la mano de Dios. Pero también en el punto número 2, Job recuerda la provisión de Dios. Job describió esta época. Mire lo que dice Job 29:3. Entonces Dios hacía resplandecer su lámpara sobre mi cabeza, y a su luz yo caminaba en la oscuridad. El sol de la provisión de Dios había resplandecido con todo esplendor sobre Job, y él se había regocijado en ella. A tal grado que Job capítulo 1 versículo 5, él dijo: levantándose muy de mañana, ofrecía holocaustos a Dios. De esta manera hacía continuamente, una época emocionante en su vida como en su peregrinaje espiritual, viendo la provisión de Dios. Tú puedes recordar la provisión de Dios esta noche. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Y sabes cuándo hacemos mayor énfasis en recordar lo que Dios ha hecho en nosotros? Cuando tenemos una mayor intimidad con Dios. Porque cuando nos apartamos de Dios, no nos acordamos de la provisión de Dios. Y posiblemente esta noche Dios está tratando con tu corazón en medio de cualquier dificultad, y tú puedes hoy recordar que una vez no tenías y que la mano de Dios fue tu sustento. Y puede ser que hoy estés pasando o estemos pasando una situación similar, pero nos recuerda la intimidad con Dios, que la provisión de Dios puede volver a hacerse realidad. Eso es lo maravilloso. La provisión de Dios siempre ha estado de parte de su pueblo. Cuando Job recibió varios informes sobre la trágica destrucción de su familia y de todo lo que tenía, Job capítulo 1 versículo 20, versículo al 22. Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza, se postró a tierra y adoró. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de sus pérdidas, la paz de Dios era un factor
constante en la vida de Job. Porque él sabía que Dios podía restituir todo lo que había perdido. He aquí el ejemplo maravilloso que cuando tenemos intimidad y comunión con Dios podemos perder algunas cosas, podemos recordarlas, pero también eso nos llena de esperanza y entender que Dios puede hacerlo de nuevo. Job recuerda la provisión que Dios le había dado. Job no perdió su convicción en la provisión de Dios. No debemos bajar los brazos a causa de las tensiones de la vida. No debemos desenfocarnos a causa de las cosas que sucedan en la vida. Debemos, igual que Job, recordar la provisión de Dios en todo momento. Y quizá alguien lo escuche, que usted en la hamaca le cuenta a sus hijos y le dice: hijos, yo recuerdo aquellos tiempos en aquellas eloteras, cuando teníamos en abundancia, la frijolera daba en los terrenos. Y todos dicen: ¿y ahora qué pasó? Usted recuerda, porque tiene intimidad con Dios, pero Dios puede hacer de nuevo lo que ha hecho antes. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios ha sanado a otro, Dios puede sanarla a usted. Esa es la provisión de Dios. El testimonio de esta noche debe de llenarnos de fe en que Dios puede mandar la provisión de un milagro para tu casa. ¿Cuántos creen a esa palabra? Tremendo testimonio de esta noche. Ese es el poder de Dios. Esa es la provisión de Dios. Posiblemente usted ha recibido un diagnóstico similar al de la hermana que testificó hoy, pero también hoy ha recibido la provisión para que su corazón se llene de fe, que Dios puede sanarle a usted también. Poderoso Dios. Y Job recuerda la provisión. No baje los brazos a causa de las tensiones de la vida. Créale a Dios. Tenga comunión con Dios. Glorifique su nombre. Adore su nombre. Porque en medio de la comunión, en medio de lo que está dentro de esa relación, hay secretos maravillosos para nosotros. Mis queridos hermanos, podemos pensar que la oración no tiene un efecto, pero cuando nosotros nos metemos en la profundidad de la oración y de una relación con Dios, empezamos a conocer los efectos que tiene el poder de la oración. Porque ya no lo estamos viendo superficialmente como mirar el tabernáculo, sino que nos metemos dentro de esa comunión y ya podemos ver lo que hay dentro, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Punto número 3, Job recordó la protección de Dios. Cuando estamos en sus manos podemos descansar en la convicción de la protección altísima de Dios. Job expresó su vulnerabilidad cuando dijo en el versículo 3: a su luz yo caminaba en la oscuridad. Eso describe una época en la vida de Job cuando la luz de Dios había brillado con tal resplandor sobre su ser que sabía hacia dónde se dirigía. La presencia de Dios había sido tan iluminadora en la vida de Job. Pero para ello había que tener una comunión, y él recuerda la protección. Había andado en gran comunión con Dios. Había percibido la presencia y la protección de Dios. La oscuridad generada por la pérdida de su familia y sus amigos lo llenaban de dolor, y estaba incapaz y tambaleando en la oscuridad, pero en medio de eso recordó la protección de Dios. A tal grado que Satanás le dijo a Dios:
Todo lo que tiene lo has cercado, lo has protegido, le dijo. Job recuerda que él caminaba a la luz brillante de la protección de su Hacedor. ¿Cuántos peligros Dios te ha librado a ti? ¿De cuántos accidentes Dios nos ha librado? ¿De cuántas dificultades hemos visto la mano protectora de Dios en nuestra vida? Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro o más milagros en la protección de Dios. Cuando empezamos a recordar que hemos caminado en la luz de Dios, podemos recordar la protección del Altísimo. Dios te ha guardado, Dios te ha protegido, Dios ha sido tu sustento, Dios ha sido tu guía, Dios ha sido tu luz, Dios ha sido el resplandor de su gloria donde quiera que has caminado. ¿Acaso no podemos recordarlo? Y Job recuerda en medio de su angustia que Dios siempre lo protegió. Tú puedes decir hoy, hermano Misael, ¿cómo recuerdo cómo Dios me libró de este accidente? ¿Cómo recuerdo que Dios me libró de este proceso? ¿Cómo recuerdo? Y la lista sería grande, pero debemos de entender que cuando tenemos comunión con Dios, podemos recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Maravilloso lo que dice este hombre. En medio de la oscuridad somos propensos a sentir temor. Entonces debemos de ser conscientes de la protección de Dios, porque ahí podemos hallar seguridad. Ahí podemos hallar fortaleza, porque Él mismo ha dicho: nunca te abandonaré ni te desampararé. Esa es la protección de Dios. Cada uno de nosotros da testimonio de eso esta noche. Recordar la protección de Dios en la intimidad de nuestra relación con Él. Pero es peligroso, es muy peligroso cuando ya tu relación con el Creador ha sido puesta en un muro impasable. Ya no hay oración, ya no hay un cántico, entonces ya no hay recuerdos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso es que la comunión debe de ser vital en tu vida. La comunión me hará comprender y me hará recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en el ministerio, en cualquier área de tu vida. Porque cuando la comunión se termina, ¿qué pasa? Ya no hay agradecimiento. Nos volvemos mal agradecidos. Y aquí está Job declarando que la presencia de Dios, la protección de Dios había sido tan iluminadora en su vida. Cuando atravesamos tiempos difíciles y nos sentimos abrumados por circunstancias que exceden nuestro control, podemos descansar en las palabras que dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ningún pesar ni circunstancia de esta vida puede llegar a vencer a quienes están en Cristo. Puede ser que en este momento estés pasando una tribulación. Puede ser que en este momento estés atravesando un problemón, como decimos nosotros. Pero esta noche, en la casa del Señor, puedes recordar la protección, la provisión y el cuidado de Dios. Y si eso está pasando hoy, recordar eso nos debe de hinchar el corazón en fe, en que Dios nunca nos ha desamparado y que nunca nos va a desamparar. Que en medio de esa situación nuestra comunión debe de ser más intensa y Él obrará como siempre lo ha hecho. Y como punto número 4, Job recordó
el propósito de Dios en su vida. Leamos Job 29:4 y dice: ¿cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Expresa la pérdida aquí, pero entiende el propósito de Dios. Empieza a recordar: así fueron en los días de mi vigor, cuando la amistad íntima de Dios estaba sobre mi morada. En otras palabras, Job está diciendo que era un joven idealista, era consciente de la presencia y de la voluntad de Dios en su vida. ¿Y qué quiere decir la amistad íntima de Dios? Es probable que haga una referencia a la pureza del corazón de Job. Había una relación con Dios. Había una amistad con Dios. Y entendió el propósito de Dios. Y por eso es que el Salmo 25:14 dice, el salmista, utilizando la misma palabra hebrea, cuando escribió: el secreto de Jehová es para los que le temen. Así, cuando Job era joven, Dios le mostró los secretos de su corazón, le mostró el propósito de lo que estaba sucediendo. Y se encomendó a él. Por eso es que nosotros debemos de anhelar y recordar los buenos momentos que Dios ha hecho en nuestra vida. Job entendió el propósito. Por eso recordó la providencia, la provisión, la protección de Dios. Porque él tenía comunión con Dios. Cuando dejamos de tener comunión con Dios, nos volvemos mal agradecidos. Pero en medio de esas situaciones, yo le animo y le exhorto a que no importa lo que usted esté pasando, recuerde la misericordia de Dios en su vida, porque Dios puede hacerlo de nuevo. Dios puede volver a hacer un milagro esta noche. ¿Cuántos creen a eso? Dios puede poner su mano de multiplicación una vez más esta noche. Dios puede poner su mano, un muro de protección una vez más esta noche. Dios lo ha hecho antes, Dios lo puede hacer ahora. Solo recordar lo que Él ha hecho nos lleva a ser agradecidos y a entender que en medio de las circunstancias hay un propósito y hay secretos en la intimidad con Dios. Mis queridos hermanos, al igual que Job, posiblemente usted siente que ha perdido aquella canción o aquella alabanza que una vez sonó en sus corazones con gran entusiasmo. Pero hoy, por medio del Espíritu Santo, usted puede volverla a recordar y a cantarla. Y decir: qué tiempos aquellos cuando adorábamos al Señor con esta alabanza. Qué tiempos más maravillosos aquellos cuando cantábamos al Creador. Y el Espíritu Santo nos vuelve a recordar en medio de nuestros problemas, para que entendamos que Dios nos sacó de una y nos ha sacado de muchas y nos puede sacar de la que estamos atravesando hoy. Vengan de pie esta noche, por favor. Posiblemente usted que me está viendo hoy dice: hermano Misael, ¿qué hago con recordar? Recordar te hará entender que Dios tiene el control de las cosas. Recordar te hará entender y te hará comprender que en el plan de Dios Él está trabajando con tu vida, con tu familia, y hay secretos maravillosos en la intimidad con Dios. Si tú esta noche quieres cambiar el rumbo de tu vida y volver a los caminos de tu Hacedor y recordar las maravillas de Dios, yo te invito a que le entregues tu vida esta noche a Jesús. Pero estoy emproblemado, dirá usted. Pero es que no mires el problema.
Tienes que ver los secretos que hay en la intimidad con Dios. Cómo Dios cambia los problemas. Si usted que ha venido hoy y no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted que está ahí, quiere entregarle su vida a Jesús, repita conmigo estas palabras y dígale: Señor Jesús, esta noche me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme entender el propósito de las situaciones que estoy atravesando. Por Cristo Jesús. Amén.